¿Qué tal amigos? Importantes temas llaman la atención de los ecuatorianos y también de los ecuatorianos residentes en el extranjero. El tema de la placa de la infamia es terrible, ¿eh? Esta gente no aprende, no aprende. Mire que a raíz de 3 o 4 días el binomio de la esperanza ha subido 10 puntos de intención de votos. No lo pueden entender los señores de la derecha. La placa de la infamia está siendo motivo de burla. La gente sigue. Este tiene un efecto boomerang que yo le he llamado. Es decir, entre más cometen infamia contra Rafael Correa, la gente más se encoleriza y más espera a la hora cero de acudir a las urnas en un accionar de revancha popular, depositar el voto a favor del candidato o los candidatos de la esperanza. Así de simple es esto. Entonces la cosa está tan clara que usted puede observar que están haciendo, en primer lugar, hacían todo lo posible por eliminar la participación del binomio de la esperanza y luego el tema de posponer las elecciones. Y vaya que la suerte les ha jugado. Recordemos que hay la información que proviene desde Inglaterra, de esta cepa, se anuncia que ha tenido un rebrote en Inglaterra y que por supuesto amenaza con también expandirse en el territorio del Ecuador y de Europa y de todo el mundo en el tema de esta cepa. El presidente de la República, sin más ni más, y aprovechando la gran oportunidad que le ha ofrecido, ha establecido, creo que fue ayer, el tema de la... Sí, ayer, hoy día, a ver, estamos lunes, hoy día, el estado de excepción por 30 días. Recordamos que, según el calendario electoral, las elecciones comenzaban el 31 de diciembre. Perdón, la campaña. La campaña el 31 de diciembre. Estamos que 21 de diciembre, 21 al 31 son 10 días. Es decir, ya con el estado de excepción seguramente es uno de los primeros pasos para luego decir, bueno, se pospone por lo menos la primera vuelta. El tema de la segunda vuelta va a ser bastante difícil posponerla. Es decir, el 24 dice la Constitución y dice el Código de la Democracia, se posesiona el nuevo presidente de la República. Bueno, esto hay, el estado de excepción, hay mucha preocupación en los ecuatorianos. Y por otra parte, pues, otro de los temas que está llamando la atención y el rechazo también del pueblo del Ecuador, por lo menos el pueblo progresista, es la placa de la infamia. Otro de los temas, también vamos a presentarles un conversatorio con Arauz, el tema de Arauz contagiado con el COVID, y también, por supuesto, tenemos una importante nota con Venezuela. Alvarito Noboa está llamando a votar por el candidato a Lazo. Creo que ese fe ya de ser viejo, no puede ser, que ya sería lo terrible, Alvarito. Bueno, ¿con qué empezamos? Vamos con la placa de la infamia, la tenemos, ¿verdad? La placa de la infamia. Queridos compatriotas, hay un texto que vamos a transmitir y a compartir. Ahí está la placa de la infamia, con menos del 70% de credibilidad. Pero esa es, ¿no? Ya, perfecto, no se preocupe, cuadre nomás. Dice, queridos compatriotas y amigos, soy Pierina Correa. Vergonzosamente, una vez más, y por tanto ya no extraña, Ecuavisa cubrió el debilizamiento. Ecuavisa cubrió el debilizamiento, por eso es que la gente lo odia. Por eso es que ha bajado de sintonía y de credibilidad increíble. Ecuavisa cubrió el debilizamiento de la placa sobre el caso Sobornos Bochornos, colocada en una de las paredes del Palacio de Carondelet, la casa presidencial ecuatoriana, en otra pretendida forma de escarnio y humillación, sin conseguirlo, mis queridos amigos. Y claro, mire usted, ¿qué binomio es el que tiene la posibilidad de ganar en primera vuelta? Y bien amplio. Entre la gente decente de este país, esto solo ha generado un sentimiento de repugnancia y vergüenza. Es correcto. Cabe preguntarse, ¿cómo es posible que se atrevan a elevar al plano más bajo cosas tan serias como las que vive el país? Esta es la placa de la infamia, ya vamos con ella. Si de este tipo de placas se trata, faltarían paredes para colgar solo la de este gobierno. INAPAPER, caso Ocle, sobreprecio kits de alimentos para gente en gran necesidad, reparto de hospitales, carnets otorgados a falsos discapacitados, asesinato de testigos protegidos, venta de fundas de cadáveres con sobreprecio, desaparición de medicinas del IES, coimas camufladas para
descomorar votos de asambleístas, pruebas COVID con sobreprecios o falsas, y el etcétera es muy largo. Delitos flagrantes, asesinatos en octubre pasado, producto de la represión en contra del pueblo que protestaba en contra del paquete del Fondo Monetario Internacional y en contra del gobierno de la derecha que nos gobierna. Pronto volverá el Estado de Derecho a nuestro país y la justicia objetiva y sin sesgos como garantía de seguridad jurídica para toda la ciudadanía, en estricto respeto a la ley y al debido proceso. También tuitea el señor economista, ex presidente constitucional de la República y hombre muy, muy querido en el Ecuador y en toda América y todo el mundo, y dice: ¿alguien recuerda una ridiculez así? Es ridículo realmente, ¿no? Pero seguramente ellos están, ellos tratan de ridiculizar la figura de este hombre. ¿Cómo van a ridiculizar? Oye, este hombre está metido, el economista Rafael Correa está metido en el fondo de los corazones de los ecuatorianos. Obviamente, valdría decir del 98-95%, no todos, claro. Hay un 5% que lo odian, por supuesto, pero es un 5%. Dice: ¿alguien recuerda una ridiculez así? Ya no hay museo ni visitantes en Carondelet, pero sí placas de la infamia. Pronto estará en el basurero, como ya lo está el peor gobierno de la historia. Venceremos. Y la gente escribe: el pueblo en su momento la sacará y la quemará ante tanta desfachatez y odio de los miserables. Y ya en este momento me traslado imaginariamente, queridos compañeros, querida gente, ya me imagino ya después, el 24 de mayo del próximo año, cuando entre el nuevo gobierno ya y cuando se haya recuperado el Estado de Derecho. Me imagino, querida compañera, tanta gente amontonada para tratar de quemar esa placa y pisotearla, ¿no? Ya esto es como estarlo viendo. Usted no necesita ir a prepararse en politología a Oxford, ni a Harvard, ni a Cambridge. Esto es sentido común. Ya pueden imaginarse el próximo 24 de mayo, el próximo año, cuando retorne el Estado de Derecho, la gente, la multitud entrando a destrozar, a pisotear esa placa de la infamia. Esto ya es como estarlo viendo. Entonces, solamente es cuestión de tiempo. A ver, así será. Mashi, querido, dice: esta placa ya está en el basurero de la historia y vendrán los días de gloria y de paz, responde otra persona. Bueno, hay algunos textos, ¿no? Entonces es terrible la situación, ¿no? Es terrible, terrible, terrible la situación, queridos amigos. A propósito de esto, también hay un importante tuitea el doctor Ramiro Aguilar Torres. El doctor Ramiro Aguilar Torres tuitea y dice: a ver, ¿de dónde salió la idea de andar colgando pendejadas en la Plaza Grande en Quito? Muy interesante el tuit de este hombre también muy inteligente, un hombre progresista, el doctor Ramiro Aguilar Torres. Dice: a ver, ¿de dónde salió la idea de andar colgando pendejadas en la Plaza Grande en Quito, la capital de los ecuatorianos? Eso de la placa es la cosa más medieval y estúpida que he visto desde hace años. Eso nos hace ver como débiles mentales, en serio. ¿A quién se le ocurrió? Interroga en su tuit el doctor Ramiro Aguilar Torres. Es terrible, esa es la placa. No sé si se podría leer algo de esa placa, pero no se le puede hacer un acercamiento o algo así. Corte Nacional de Justicia, una Corte Nacional de Justicia muy desprestigiada, ¿no? La Interpol la ha vapuleado, la Interpol, que es una institución policial de mucho prestigio a nivel internacional, les ha sacado a pasear y a trapear el piso a la Corte Nacional de Justicia, la Interpol. ¿Ah? No se puede más, ¿no? Corte Nacional de Justicia, proceso penal número tal, caso sobornos, perdón, soborno, disculpe, 2012-2016, sentencia dictada el 26 de abril del 2020, confirmada en apelación y casación. Reiteramos, es la misma sentencia de la cual se le burlan todos los juristas serios de Ecuador, de Europa, del mundo entero. Esta es la sentencia también de la cual la Interpol se la ha burlado y se la ha cuajado de la risa. Esta misma sentencia a la que se referencia, esta placa de la infamia. Condenados, dice, ¿no? ¿Condenados por qué? Por una justicia...
Condenados, Rafael Vicente Correa Delgado, bueno, Blas y Pinel, todos los condenados. Entonces dice, los recursos públicos, a ver. Ya, los recursos públicos deben ser administrados honradamente. El servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética, ¿verdad? Bueno, ya, entonces, recordamos, sí, completamente de acuerdo, los recursos públicos deben ser administrados con ética. Aquí tenemos una listita. Vamos a ver cuánto ponen una placa, una realmente placa sobre el tema del caso INAPEPER, 18 millones de dólares, y le ponen así también en la misma placa y le digan, los recursos tienen que ser administrados con ética. Aquí tenemos pues algunos recursos que no precisamente han sido administrados con ética y son objetivos, no falsos, ni forjados como aquel caso de soborno que ha sido producto y motivo de burla de los juristas serios del Ecuador, de Europa y por último del Comité de Ficheros, que es un grupo de juristas muy preparados de la Interpol. INAPEPER come 18 millones de dólares. Caso GEA, los recursos tienen que ser administrados con ética. El caso GEA, caso Sobrino del Contralor, caso Mascarilla, Paul Granda, caso Funda de Cadáveres, caso Ocles, sobreprecio de alimentos, caso Cintia Viteri, caso Bucarán, etcétera, etcétera, caso Daniel Mendoza. La más reciente, 800 millones de dólares de Falco Lispa. Se robaron la plata. Ahí está, pues, los recursos que tienen que ser administrados con ética. Más de 800 millones de dólares se robaron a los queridos policías y no dicen nada. ¿Qué les pasa, queridos hermanos, queridos policías? Se les robaron la plata y ustedes no dicen nada. Nada. ¿Qué les pasa? Los recursos, como dice la placa esa de la infamia, tienen que ser administrados con ética. No precisamente han sido administrados con ética estos 800 millones de dólares. Se les robaron en sus narices, en sus caras. Hermanos policías, ¿qué pasa con ustedes? La negligencia criminal en el manejo de la pandemia, que se pudo haber evitado. Caso reparto hospital, mascarilla, fundas de cadáveres, sobreprecios, reparto de hospitales, financiamiento de la consulta mañosa del 7 veces sí con el dinero, con los dineros de las empresas públicas. Estos recursos sí tienen que ser administrados con ética, pero no al tema que se refiere a esa placa de la infamia. Pero bueno, el pueblo del Ecuador, cuando retorne el Estado de Derecho masivamente, ya nos imaginamos una multitud de gente pisoteando y cayendo a palo esa placa de la infamia. Es cuestión de tiempo, ¿no? Y miren lo que escribe Ramiro Aguilar Torres. A ver, ¿de dónde salió la idea de andar colgando pendejadas en la Plaza Grande, en Quito? Eso de la placa es la cosa más medieval y estúpida que he visto desde hace años, dice en su Twitter el doctor Ramiro Aguilar Torres. Eso nos hace ver como débiles mentales, en serio. ¿A quién se le ocurrió? Es terrible. La derecha está bien desorientada. El efecto dominó. Más adhesión para los candidatos de la esperanza. Pero miren, pues los candidatos de la esperanza se están ganando en primera vuelta. Hasta el punto, es así, que en principio no lo querían dejar participar y luego están viendo la posibilidad de posponer las elecciones para ver si los candidatos de la derecha algo de aliento, oxígeno toman. Pero con estas cosas van a tomar oxígeno más, pues los asfixian para los candidatos de la derecha. 10 puntos más o menos, no les exagero, de ayer o antes de ayer, con todas estas estupideces, con esta placa de la infamia y con todas estas cosas, 10 puntos ha subido la intención de votos del candidato de la esperanza. Así de simple es esto, no hay por dónde perderse. Bueno, a propósito también tenemos una notita que vamos a compartir, querida compañera, con el tema de los militares en servicio pasivo. Ellos se están reclamando, inclusive responsabilizan al ministro Jarrín de ser la persona que ha sugerido al presidente de la República del Ecuador para que establezca el estado de excepción de un mes. Los expertos objetivos, imparciales, han manifestado que las medidas que ha tomado el presidente del Ecuador son demasiado drásticas e innecesarias.
En todo caso, veamos entonces lo que dicen. Hemos tomado de las redes y vamos a reproducir a un grupo de militares en servicio pasivo que realmente están muy enojados. Ellos son liderados por el señor Juan Carlos Robalino, que es el que encabeza, el que es el líder, que es el representante de los militares en servicio pasivo. Veamos. Me vea y me reconozca, me mande a meter preso si es que quiere. Aquí le van a hacer un gran centavo. Juan Carlos Robalino. Juan Carlos Robalino. ¡Ey! Juan Carlos. Y su mota, venga. Le vamos a dejar en la última puñalada. Vía Azul, la última puñalada. No, bien. La vía Azul, la última puñalada le vamos a hacer. Queremos grabar este video en vivo por medio de Facebook para que sepa este ministro corrupto, Me decía Fernando. Osvaldo Jarrín. Iván, te ha aceptado tú. La tropa no somos tontos y sabemos que tú incitaste al presidente de la República a que declaren este estado de excepción. Cobarde. Eres un cobarde, Sin vergüenza. porque sabes muy bien que tienes los días contados. Y no quiere decir que cuando salgas de la autoridad de ser ministro de Defensa vas a irte a disfrutar todas las negociaciones tuyas a tu casa. Vas a ir a enfrentar casos y juicios de lesa humanidad. ¡Criminal! Eres un criminal. Ya estamos trabajando también de otra manera, Osvaldo Jarrín. Pero no eres tonto, pero nosotros tampoco somos tontos. Aquí está, mira, ve, líderes. Aquí está nuestro líder, Juan Carlos Robalino. ¡Aquí estamos presentes! ¡Manaví presente! ¡Santo Domingo presente! ¡Guayaquil presente! Los pensionistas, todos somos pensionistas. Santo Domingo, ve. Arenillas el Oro, presente. ¡Viva Listo! ¡Presente! ¡Oro! ¡Arenillas! ¡Arenillas! Mira, acá mi comando. Ministro de Defensa, ya llega tu hora. Vas a ir preso porque tú sacaste a nuestra tropa en servicio activo a defender cuando estaba en Templo de Pandemia. Ahora declara estado de excepción. Cuando nosotros, líderes y héroes, venimos a reclamar y hacer tu trabajo que no lo sabes hacer. Tú deberías estar aquí. Y quiero terminar diciéndote Hasta la fecha le paga el déficit. que gracias al oficio que la Unidad Nacional de Pensionistas con la Legión hizo al presidente de la República, tú tomaste ese oficio para oficiar al Ministerio de Finanzas. Se ve que eres un cobarde porque ni siquiera puedes hacer un documento de pedido tuyo hacia el ministro de Finanzas, sino que utilizaste nuestro oficio para pedir al Ministerio de Finanzas. No tienes pantalones. Y el décimo paga. No tienes pantalones, general. Mamarracho. Paga sin vergüenza. Ya le falta poco tiempo. Así es, ministro. Acabamos de enterarnos de eso, que usted, ese documento nuestro, abusivamente y sin tener la posibilidad mental para hacerlo, lo hizo. Pero como decía Richard, aquí está. Aquí está con tu firma, ministro. Clarito, no puedes hacer ni siquiera eso, ministro de Defensa. Pero como decía Richard, tienes contados los días. Malo, mal humano, mal ser humano, indolente, insensible. La gente se muere, la gente no tiene medicinas, no tiene atención médica y tú estás contento, pero se te acaban los días, ministro de Defensa. Y directamente, Osvaldo Jarrín, a la Tacunga por actos de lesa humanidad. Ahí te queremos ver, y ahí es el lugar donde tienes que estar, Osvaldo Jarrín. Y vela también, Leguín, vela también. Persona no grata por la tropa. A los dos, vela el ministro de Defensa, persona no grata. Y el presidente de la Confederación, Mesías, y el sinvergüenza de Segovia, un traidor, sinvergüenza, lambebota. A tú te digo, Mesías
y Napoleón Segovia, yo te apoyé en la campaña para que llegues ahí sin vergüenza, nos traicionaste. Ya falta poco para que haya un ministro de defensa de tropa. Ya es hora, compañeros, sigamos luchando. Necesitamos la tropa del ISFA. General Jarrín y comandantes de fuerza, queremos decirles que no se olviden que hay un Dios y cuidado, se descuidan que en algún momento un voluntario sea el ministro de defensa. Cuidado, cuidado, compañeros, ahí vamos a ver quiénes son quién. No es venganza, pero sí queremos trabajar por el verdadero bienestar de la tropa. Hasta luego y hasta ver a Dios. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces la gente de la tropa del IFA, los militares retirados. Ellos pertenecen al IFA, el Instituto de Seguridad de Fuerzas Armadas, encabezados precisamente por Juan Carlos Rubalinos. Están enojadísimos. Y una de las cosas que nos llamó la atención, de todas las cosas que nos ha llamado la atención, es precisamente lo que dicen ellos. Culpan, responsabilizan directamente al ministro Jarrín por ser la persona que de cualquier forma les sugirió, fue de la idea para que el presidente de la República pusiera el estado de excepción, 30 días de estado de excepción. Bueno, 30 días es mucho, 30 días significa que la primera vuelta, que la campaña no va a arrancar el 31 como estaba previsto según el calendario electoral. Hay que ponerle mucho ojo y oído a esta situación, es decir, la situación va a estar bastante preocupante. Bueno, vamos con el tema de destrozando y destruyendo a las falacias, destruyendo a los mitos urbanos, destruyendo a los cuenteos. Y seguimos, es decir, este tema, el cuenteo ese de Venezuela, el cuenteo de la desdolarización, esa no la vamos a aflojar por nada. Dijimos en nuestros programas anteriores, será un imperativo ético y moral en el ámbito comunicacional para nosotros ir esclareciendo esta situación. Hay que de una vez por todas dar luces a esto de que cuidado, que vamos a hacer como Venezuela, que miedo, vamos a hacer como Venezuela. Lo mismo decían cuando el economista Rafael Correa fue por primera vez candidato a la presidencia de la República, vamos a hacer como Venezuela. 10 años y no fuimos como Venezuela. 10 años y no fuimos como Venezuela. En Bolivia, van a ser como Venezuela, otros 10 o 15 años más y no fueron como Venezuela. Fueron modelos exitosos en cada uno de los países. Así, alguna vez el Ecuador, y esto vale recordar, queridos amigos, sí, efectivamente, el Ecuador sí fue como Venezuela. ¿Se acuerdan cuando la gente no tenían que comer? ¿Se acuerdan cuando la gente que habían guardado su dinerito como producto de las pensiones se mataban, se suicidaban? ¿Se acuerdan cuando la gente tenía que viajar a Europa y otras partes del mundo porque aquí no había oportunidad porque les congelaron su platita? Los asaltaron como vil delincuentes, le robaron la plata en el feriado bancario. En esa época sí el Ecuador fue como Venezuela. Y justamente fue cuando la época en que dominaba para la derecha que actualmente domina y quiere seguir dominando. Ese monstruo de 3 cabezas, una cabeza Jiménez, la otra Lazo y la otra Moreno. En aquella época pues también dominaba la derecha. Lazo era ministro de Finanzas, Mahuad era el presidente social cristiano. ¿Se acuerdan de eso? Por supuesto, en esa época el Ecuador sí fue como Venezuela. Igualito, con la diferencia de que Venezuela es otra circunstancia, ni siquiera puede ser referente para esta discusión, pero sí fue como Venezuela, con la diferencia de que Venezuela es un país bloqueado, con un gangsterismo internacional, con el saqueo internacional, que le han robado el oro, la plata no se le devuelven, los depósitos y no le permiten ni comprar ni vender, peor comprar medicinas y alimentos. La gran diferencia. Y acá, pues, nuestro país no ha recibido ningún tipo de bloqueo. En esa época fuimos como Venezuela, pero por el feriado bancario que tuvieron como consecuencia las acciones políticas equivocadas, gangsteriles también de la derecha del Ecuador, que nos dominó en esa época también. La derecha ha venido dominando en esa época. Vamos a propósito, tenemos un bonito video sobre el tema de la Venezuela, ¿no? Con el cuenteo de Venezuela. Veamos. Otra vez el cuento de Venezuela. Eso es lo que se pretende hacer. Eso nos llevaría a Venezuela. Y decía exactamente lo mismo en el 2013, también como candidato. Basta de seguir el modelo de Venezuela. Y ahora otra vez recurren a la vieja confiable.
Si gana la Revolución Ciudadana, Ecuador se va a convertir en Venezuela. Su problema es salvar al Ecuador de esta plaga socialista que nos puede llevar a Venezuela. Pero lo dijeron desde el año 2006. En Venezuela no hay comida, no hay carne, no hay leche y no hay huevos. Ecuador no se volverá a Venezuela. A nuestros hijos no les pondrán un sello en el brazo por un pollo. Este momento estaríamos en una ruta muy cercana a la de Venezuela. Venezuela, la muletilla de los perdedores desesperados. Bueno, Ecuador, por lo pronto, no ha seguido el camino de Venezuela. Lazo con las mismas mentiras de Moreno y su círculo íntimo. La verdad es que la Revolución Ciudadana cambió un país, anclado en el pasado y presa de la vieja política. Con la Revolución Ciudadana tuvimos hospitales de primer nivel, escuelas, centrales hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, puertos, miles y miles de obras. 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza. Fuimos uno de los países más equitativos de la región, ejemplo para otras naciones. Y lo volveremos a hacer cuando en febrero se recupere la patria. Venezuela, 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 Venezuela. En Venezuela, Venezuela. Venezuela. La desesperación de los de siempre, los del feriado bancario y la partidocracia. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Ya nadie les come ese cuento. Vayan a otro perro con ese beso que Venezuela, Venezuela, Venezuela. A otro perro con ese hueso. El Ecuador no es Venezuela. Venezuela es un país digno, soberano, que no se deja colonizar, que está bloqueado, vil y criminalmente bloqueado. Es otra circunstancia. El Ecuador no está bloqueado. Sin embargo, hemos pasado circunstancias peores que la de Venezuela en el feriado bancario, como producto de las políticas de esta derecha que actualmente está gobernando, ¿no? Perfecto. Y a propósito de esto, vamos a seguirle dando. Ustedes me van a ayudar, queridos amigos. Nosotros somos mayoría, somos el 90%, 95% de los ecuatorianos. Vamos a seguir dando luces. Nada del cuenteo de Venezuela, nada de que va a desdolarizar. El mismo cuenteo, la misma muletilla. Eso ya no le ha funcionado y no le funciona ni les funcionará. Pero vamos a darles duro. Nada de Venezuela. Esto nada que tiene que ver ni Venezuela ni la desdolarización. Ese es el cuenteo que siempre, ese es el cuco que siempre nos ha querido meter. Gracias a Dios, aquí en el Ecuador ya el 95% estamos bien ubicados. Y otro detalle que me iba a olvidar, vamos a darle también que Correa es Moreno, que Correa puso a Moreno. No, señores. Falso. Otra muletilla. A otro perro con ese hueso. Correa no es Moreno y Moreno no es Correa. Sí, participó Moreno por la Revolución Ciudadana, pero apenas ganó, traicionó, echó al tacho de la basura el programa de la Revolución Ciudadana, que no era otra cosa que radicalizar los logros de la Revolución Ciudadana, lo botó al tacho de la basura y acoge el programa perdedor de Lazo, es decir, el programa de la derecha. Entonces, Moreno es de la derecha, es Lazo y es Nebot. Moreno no es Correa, Correa es diferente. Estas cosas también vamos a ponérselas bien clarito. Y ustedes me van a ayudar. Aquí no van a venir con cuento ni cuenteo. Aquí vamos a darle luces a todas estas oscuridades. Así que a otro perro con ese hueso. Nada que Venezuela, nada que desdolarización. Y peor, el más vil de los argumentos, que Moreno es Correa. No, señor, Moreno no es Correa. Moreno es derechoso. Moreno es enemigo del pueblo. Correa es un hombre muy querido y un hombre amigo de su pueblo del Ecuador. Así son las cosas, mi querido amigo. Bueno, vamos a ir ahora a recordar a Alvarito. No sé si este video es actual, pero en todo caso ustedes ayúdenme a ver, porque Alvarito está llamando a votar por Lazo. Vamos a ver, analicemos este video. Ecuatorianos. Ecuatorianos. En estas próximas elecciones presidenciales, yo voy a votar por el señor Guillermo Lazo. ¿Cómo burlas? A ver, ayúdeme a ver, ¿este video es actual o viejo? Está queriendo votar, llamando a votar por Lazo. ¿Ah? Bueno, es terrible la situación.
Para mí que ese video es viejo, no puede ser que esté votando. ¿O será que está mal de la cabeza Álvaro Novoa? Está me manda a votar. Repito otra vez. Yo quiero analizar ese video, pero me parece viejo ese video. ¿Cómo es posible que esté llamando? Ecuatorianos, en estas próximas elecciones presidenciales, yo voy a votar por el señor Guillermo Lasso. Bueno, ya, bueno. Bien, entonces, ya mis queridos amigos, el cuenteo de Venezuela lo estamos pulverizando. Por ahí hay 2, 3 vocecitas aisladas que se resisten. Nada de Venezuela. Aquí nada que ver Venezuela. La prosperidad está en el progresismo. 10 años de progresismo alejado del tema de Venezuela. Y vendrá el progresismo a dar prosperidad a nuestro Ecuador. Nada del cuenteo de Venezuela. Venezuela es otra circunstancia y vamos a seguirles explicando el tema de Venezuela. Pero nada que ver Venezuela. Arauz es el candidato del progresismo, es el candidato que va a gobernar para todos los ecuatorianos, inclusive hasta a favor de los grandes empresarios, pero los empresarios honestos, aquellos que cumplen con la ley, que no evaden los impuestos, que no precarizan, son empresarios honestos. Para todo esta mixtura, para todo este gran conglomerado de ecuatorianos va a gobernar el candidato del progresismo y de ley, pues de hecho está ganando en primera vuelta, ¿no? El candidato Arauz. Bueno, yo creo que tenemos, me dice que ahí está joven Novoa, allá, buena. Ernesto José Basurto Cañola. Dice que ahí se lo veía joven a Alvarito Novoa. Tiene razón, pues entonces esto fue como el 2017. ¿Sabes por qué? Y yo quiero decirlo con mucho respeto. Gracias, mi querido Ernesto José Basurto Cañola y también a nuestra querida compañera acá, nuestra compañera coordinadora directora. Porque actualmente no puede articular las manos. Es decir, mire, hay que tener mucho cuidado. Nadie con un sentido de respeto para las personas puede ni mofarse, como algún sinvergüenza se mofó del COVID de Andrés Arauz. Un par de sinvergüenzas ahí. No se puede hacer eso. Me dice Ernesto José Basurto Cañola que ese video era cuando estaba bueno Alvarito. Ahora tiene difíciles y graves problemas de salud. No coordina las palabras. Yo estaba revisando en redes la más reciente entrevista que le hicieron con el señor Coscán, una cosa así, de la pesta, algo así, una cosa así. Una entrevista y no articulaba las palabras y se lo notaba que su motricidad estaba bien afectada. Un tema de Parkinson. Entonces tiene bastante afectada la motricidad. Sí, entonces, gracias mi querido Ernesto José Basurto Cañola por ayudarnos. Justamente la grabación era cuando estaba joven. Tengo entendido que eso fue en las elecciones pasadas, ¿no? Bueno, el tema de fondo es que todos son derecha, todos son enemigos del pueblo. Todos son al contrario de nosotros los progresistas, la gente del pueblo, la gente sencilla que somos nosotros, la gente que ni siquiera, la gente que apenas tenemos para comprar una casita baratita, ¿no? Y que tenemos un soldito pequeñito. Eso es lo que quiero explicar. Entonces, todos son igualitos. Se pelean entre ellos para ver quién encabeza. Se pelean Lasso, se pelean Novoa, se pelean Nebot con el tema. Imagínense Nebot con todos los casos que tiene en su historial, en la política, etcétera, etcétera. Vea usted cómo ha hecho los dineros con el tema de las fundaciones en la ciudad de Guayaquil. El tema de Lasso, pues ya es conocido. Y el tema de Alvarito, cómo hizo su dinero. Él nunca trabajó para hacer dinero. Heredó. Por último, les pateó, como dice el mismo Febres Cordero. Hay un video. Él dice, yo lo sé. Yo les repartí. Pero Álvaro Novoa pateó a sus hermanos. Le robó, o no le robó, sino los pateó, dice Febres Cordero. Y tenemos guardado ese video. Entonces, Álvaro Novoa maltrata a sus trabajadores, ha precarizado a sus trabajadores, evasor de impuestos. ¿Cómo va a ser presidente un evasor de impuestos? No puede ser presidente una persona que evade, que perjudica al fisco, dinero que podría o puede servir para escuelas, universidades, colegios, vías de comunicación. No puede. Entonces, todos son una sola. Todas son una sola gavilla. Este es un monstruo actualmente de 3 cabezas. Es terrible. Entonces todos son igualitos. Pero bueno, enhorabuena que me dice don Ernesto José Basurto. ¿Mande? 3 cabezas y un solo cuerpo.
Un solo cuerpo, si por eso el monstruo de 3 cabezas, el cuerpo del monstruo y 3 cabezas, es decir, las 3 cabezas del monstruo de la derecha que perjudica a nuestro pueblo. Las 3 cabezas, Moreno, Lasso y Nebot, ahí está, que han venido gobernando en estos últimos 3 años y quieren seguir gobernando, han venido gobernando, se han beneficiado de las miles del poder en contraposición de la gente que está fregada, nuestra querida gente. Bueno, a ver, Alvarito, Alvarito mide en la comicidad, sí. Alvarito es bastante cómico, mi querida Fanny. Bueno, vamos a matizar, me parece interesantísimo, vamos a matizar. Andrés Arauz nos presenta importantísimo, realmente, el mejor candidato, ¿no? Uno de los mejores candidatos, no uno de los mejores, el único candidato que tenemos con propuestas serias, propuestas viables, muy inteligentes, 2 o 3 ahí, sino troles, gente que no se ubica, inclusive estos son desclaseados, que no quieren o no le entienden, pero la mayoría de los ecuatorianos está ampliamente satisfecho, gratamente sorprendido con las propuestas brillantísimas de este joven muy inteligente, el señor economista Andrés Arauz. Nos ofrece algunas propuestas interesantísimas, veamos y disfrutemos de su intervención. Por la esperanza. Bienvenido, Andrés. Hola, compañeros, compañeras, muy buenas noches, Ecuador. Muchísimas gracias por estar sintonizados a este Facebook Live que estamos transmitiendo para el Ecuador y todo el mundo. Bueno, comentarles para empezar que bueno, este es el 3er día del aislamiento, del encierro, en donde estamos precautelando la salud de nuestros seres queridos y de todo el pueblo ecuatoriano. Es verdad y debo admitir que nos sentimos un poquito cortados la viada por todo ese gran trayecto que habíamos recorrido por la patria y que aspirábamos a continuar. Pero sin embargo nos mantenemos presentes a través de los medios digitales. El día de hoy estamos acá para poder presentar cómo vamos a dar una mano a millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Vuelve el trabajo de todos, vuelve el trabajo de uno. Vamos a detallar cómo funciona la propuesta 1000 de una, que ya veremos no es simplemente una política que ha salido de forma improvisada, no. Esta es una política que viene recomendada por los organismos internacionales que buscan precautelar la vida de las personas, que buscan recuperar la situación económica y la dignidad de las familias, y que es una obligación emergente ante la situación tan dura de cómo ha golpeado la pandemia y la negligencia en el manejo económico a las familias ecuatorianas. Un saludo a todos quienes están conectados de las distintas provincias del Ecuador. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por estar aquí conectados en el Zoom, y a todos quienes están unidos también en la transmisión del Facebook Live. Vamos a estar conversando con todos estos compañeros que están en la sesión del Zoom, pero también con quienes nos envían sus comentarios, sus observaciones, sus preguntas a través de las redes sociales. Un saludo a la Amazonía, un saludo a los Andes, a la Sierra Ecuatoriana, a nuestra bella costa del Pacífico, y también a quienes se conectan desde la región insular, nuestro bello archipiélago de Galápagos. Vamos a comenzar con un corto video sobre la realidad que vive nuestro país en la pandemia, el decrecimiento, la crisis económica y la dimensión de la tragedia. En Guayaquil, la epidemia de coronavirus avanza a un ritmo tan veloz que ni las funerarias ni las autoridades dan abasto para disponer de los cadáveres.
Nadie hace nada, están pudriéndose sin siquiera poder decirle un adiós. Esto ya se fue más allá de lo que se llama pandemia. Firmó un pagaré por $29.000 con vencimiento en septiembre para llevarse el cadáver. Ecuador registró 1 millón de desempleados según cifras oficiales. Tenemos que pasarla aquí y sufrirla, a veces dejar de comer uno para poderle dar a otro. En Ecuador, centenares de médicos posgradistas salen a las calles para exigir al gobierno los pagos establecidos en la Ley de Apoyo Humanitario. No hay medicación, no hay equipos de protección para nosotros poder trabajar. Miles de ecuatorianos en varias ciudades alzaron su voz contra los recortes sociales aprobados por el Parlamento que el gobierno le había mandado. Como podemos ver en este video, nos hace ver cómo los medios internacionales, los medios extranjeros, quienes estaban cubriendo la realidad de nuestro país, mostraron el verdadero sufrimiento de las familias ecuatorianas. Esa muerte, esa negligencia, esa indolencia que sufrimos los ecuatorianos, también fue en la dimensión económica. Las familias, las madres de familia tuvieron que hacer unos esfuerzos brutales simplemente para poder cubrir las necesidades alimentarias de sus hijos. Todos conocemos algún pariente, algún amigo, algún primo quizás que haya sufrido las consecuencias de la pandemia. Y cientos de miles de ecuatorianos vivimos también las consecuencias económicas. En otros países los gobiernos dieron apoyo a las familias trabajadoras, sean de trabajo o de relación de dependencia, o sea de trabajo autónomo, de comerciantes minoristas. Siempre estuvieron ahí los gobiernos de otros países para dar una mano, para apoyar, a paliar los efectos de la crisis. Pero como veremos, en el caso nuestro eso no sucedió. Tenemos una presentación que acompaña este diálogo, esta conversación con todos ustedes. ¿Por qué la economía necesita reactivar el consumo? Por razones humanitarias, por razones de ayudar a nuestros hermanos ecuatorianos y también para reactivar la economía con un fuerte impulso. Vamos a hablar de la propuesta de $1.000 para 1 millón de familias ecuatorianas en la primera semana de nuestro gobierno. Les vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Sigamos. Como sabemos, con la crisis, con la pandemia, miles de personas se vieron impedidas de trabajar por el aislamiento social. Esto ocurrió en todo el mundo. Pero en vez de que se dé una mano a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, en vez de que se dé una asistencia, como ocurrió en otros países, metieron una ley humanitaria, entre comillas, para más bien reducir los sueldos, para poder despedir con liquidaciones ínfimas. Es decir, se aprovechó la pandemia para destruir la confianza en las instituciones, para menoscabar los derechos de los trabajadores, en vez de para ayudar a la gente en medio de esta crisis. Más de 40,000 ecuatorianos fallecidos y con el financiamiento al sistema de salud reducido. Incluso se dieron despidos en el sistema de salud pública en plena pandemia. Y no se diga el año anterior, con más de 3.680 funcionarios del sistema de salud despedidos, simplemente por cumplir con los caprichos del Fondo Monetario y de un gobierno que estaba priorizando atender a los banqueros y no al pueblo ecuatoriano. No podemos olvidar aquello. Por esta razón, los ecuatorianos vivimos una tragedia en la economía familiar, una tragedia de índole familiar, no solo rodeada de muerte, de dolor, de enfermedad, sino de gastos extraordinarios para poder cubrir la salud de la familia. Y también porque la parálisis económica derivó en que aproximadamente todas las familias ecuatorianas redujo sus ingresos en el 40%, es decir, casi la mitad con lo que vivían hace pocos meses. Eso tenemos que enfrentarlo. Si no tomamos decisiones fuertes, duras, estructurales, rápidas y contundentes en esa dirección, el descalabro económico seguirá durante varios meses y quizás años más.
El propio Fondo Monetario proyecta 5, 6 años de estancamiento, al menos que tomemos medidas fuertes en esta dirección. Sigamos. Miren, todo esto generó pérdidas de trabajo. Tuvimos una pérdida de 620,000 puestos de trabajo, de los cuales 300,000 eran trabajos dignos, con afiliación a la seguridad social. Eso mata la estabilidad. Todas esas familias perdieron la oportunidad de tener previsibilidad en sus ingresos, una jubilación digna, una prestación de salud en el ámbito de la seguridad social. Todo esto es un descalabro generalizado y no se compara con la cifra de los trabajos que sí fueron generados en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Con Rafael Correa a la cabeza tuvimos una creación de puestos formales de trabajo digno, con afiliación a la seguridad social, respetando la legislación laboral, como nunca antes había ocurrido en la historia de nuestro país. 1,243,000 puestos se crearon. 1,243,000 puestos de trabajo digno, con afiliación, se generaron en el gobierno de Rafael Correa. Eso es lo que queremos hacer, generar trabajo digno, no como algunos ofrecen, millones de monitos emprendedores, en palabras de Lenín Moreno. No podemos ir a ese modelo. Necesitamos una economía con trabajo digno, estable, con condiciones dignas de afiliación, de estabilidad, de respeto a los derechos laborales. Pero bueno, vamos a ver cómo se va a implementar esta política de los $1,000 de una. Avancemos. Miren, esto es realmente duro, porque la economía colapsó a nivel del trabajo, pero también al nivel de los emprendimientos. Las empresas disminuyeron sus ventas en 23,700 millones de dólares. Ese es como colapsó la economía nacional al cabo de un año en medio de la pandemia. Por eso, las familias no tienen para poder cubrir sus más elementales obligaciones. Hemos hablado de que no está alcanzando el dinero para pagar los alimentos, compra de víveres, a veces no alcanza para las medicinas, tampoco para el arriendo de los servicios públicos. Tenemos que generar una política que nuevamente dé dignidad a las familias. Y sí, pues tiene que ser con recursos, porque así es como funciona la economía moderna y de esa manera vamos a poder aliviar la situación tan dura que estamos viviendo. Sigamos. ¿Qué vamos a hacer? Un programa de apoyo de emergencia. Aquí no estamos jugando, ecuatorianos. En el resto del mundo ha habido enormes transferencias, pero aquí lo único que se hizo es aprobar una ley para perjudicar a las familias trabajadoras del Ecuador. Por eso ahora necesitamos resarcir esos daños, recuperar la dignidad de la familia y de paso reactivar la economía nacional. Por eso estamos hablando de un programa de apoyo emergente, es decir, de emergencia. Y no que se demore años en implementarse. Tiene que ser un programa de una. Les vamos a mostrar cómo lo vamos a lograr para las familias afectadas por la pandemia. Avancemos. ¿A quiénes vamos a apoyar con esta medida de los $1,000 de una? 1,000 de una, como le hemos llamado. Miren, he recibido muchas inquietudes, muchas preguntas de ustedes que dicen, bueno, ¿y quién califica para poder recibir? Para empezar, estamos hablando de 1 millón de madres de familia y de personas vulnerables que han recibir estos $1,000 por esta ocasión, por una sola vez, para poder resarcir el daño provocado en el año 2020 y para poder dar un estímulo a la economía familiar primero y a la economía de la comunidad. Estamos hablando de que en general las personas que pertenecen a este estrato, las personas más vulnerables, nuestros hermanos, nuestras hermanas más pobres del Ecuador, y que por cierto fueron las más afectadas por la pandemia, tienen en general 4 o 5 miembros. Por lo tanto, estamos hablando de que casi 1 de cada 3 ecuatorianos será beneficiado por la transferencia. ¿Por qué? Porque la madre de familia cuida a sus hijos, cuida a su hogar,
cuida a su familia. Y esto es absolutamente trascendente. ¿Y cómo vamos a definir eso? Pues el Estado tiene una enorme cantidad de bases de datos. Vamos a cruzar todas esas bases de datos en lo que se llama el registro social y poder afinar con precisión cuáles son ese millón de familias, de madres de familia, de mujeres primordialmente, que recibirán esa transferencia. Sigamos. Recordemos que cuando reciban esa transferencia, las madres de familia lo que van a hacer con ese dinero, primero es preocuparse de la economía familiar. Van a atender la economía de la familia saliendo a comprar a la tienda, al mercado, al local comercial. Eso reactiva la economía del barrio, la economía de la comunidad, y empieza a haber más actividad, empieza a haber más circulante y empieza a generarse trabajo para todo el país. Esa es la manera como vamos a reactivar con un impulso inicial fuerte de aproximadamente 1% del PIB a la economía nacional. Como les dijimos, vamos a acceder a través del registro social. Es más, tenemos ya preparado el despliegue para que a través de mensajerías de texto, mensajerías a través del celular, nos comuniquemos con las familias que van a recibir estos recursos para que podamos coordinar la entrega. Será a través de las cuentas del sistema financiero para que las familias también aprovechen y se bancaricen. Sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho en el pasado con una dimensión así de grande. Si no, simplemente recordemos cuando en el 2007 el decreto 003 de Rafael Correa fue de aumentar los recursos para las familias más pobres del Ecuador, y eso se cumplió inmediatamente. Sigamos, por favor. Algunos dicen, oye, ¿y de dónde vamos a sacar los recursos para poder dar esos 1.000 millones si ahora la economía no tiene plata? Mentira. No es un problema de falta de recursos. Yo sé que nos han dicho que no hay plata, no hay ahorros, no hay reservas, no hay liquidez, se han llevado todo. Eso es mentira. El Ecuador sí tiene recursos. Lo que no existe es voluntad política. No hay la prioridad de asignar esos recursos a quienes realmente lo necesitan. Miren, simplemente para entender de lo que estamos hablando. A la izquierda ustedes pueden ver en los cuadraditos, es el tamaño de la economía ecuatoriana en su conjunto. Apenas vamos a dedicar 1% del tamaño de la economía nacional para poder ayudar a los más vulnerables. No me digan que no tenemos esos recursos. Claro que los tenemos. Y en el cuadrito de la derecha tienen todo el presupuesto general del Estado, que son más de 30.000 millones de dólares. Vamos a utilizar una partecita de aquello para poder invertir en las familias más desaventajadas, más dolidas, más maltratadas en el contexto de esta crisis. Claro que tenemos esos recursos, si eso es lo que ha venido gastando cada año el gobierno, solo tenemos que orientarlo adecuadamente para poder servir a los ciudadanos, a las familias ecuatorianas y de ahí reactivar el resto de la economía. Vamos a ver un pequeño video nuevamente, solo para que conozcamos en qué otros países de la región y del planeta se han implementado medidas como estas. Lo mínimo que puede hacer un gobierno en momentos de crisis es activar paquetes de asistencia económica para los más vulnerables. Por la pandemia, Brasil destinó 108.000 millones de dólares como protección social de emergencia. Argentina, 5.759 millones de dólares. Chile, 3.000 millones de dólares. Colombia, 2.246 millones. Guatemala, 1.645 millones. Perú, 1.349 millones. Y el gobierno actual en Ecuador, a contracorriente con el mundo, tan solo 171 millones. Estados Unidos aprobó un primer paquete de 2 billones en marzo y está por aprobar 900.000 millones más. Esto es un apoyo directo a los hogares mediante transferencias monetarias, no solo en situación de pobreza, sino a quienes cayeron en condiciones de vulnerabilidad por la crisis. ¿Y por qué lo hacen? Porque es lo justo y porque así se reactiva la economía.
Veamos las siguientes láminas que les teníamos preparados para explicar específicamente cómo vamos a conseguir los recursos. Miren, como ven, en el resto del planeta se ha implementado esto. No es ni siquiera una creación nuestra. Es una recomendación del sistema de las Naciones Unidas. Lo ha dicho el secretario general, Antonio Guterres, que tienen que haber transferencias lo más pronto posible y en una escala sin precedentes para ayudar a las economías, a las sociedades, a las familias más vulnerables. Yo estoy seguro que escucharemos de familias afectadas por la pandemia, tanto en la dimensión sanitaria, biológica, de la muerte, como en la parte económica, que nos van a explicar el buen uso que le van a dar estos recursos. Pero veamos también, ¿tenemos acaso la capacidad de financiar? Por supuesto que sí. Yo fui director general del Banco Central. Yo sé de lo que estoy hablando. Cuando yo estuve ahí, pudimos repatriar los recursos que estaban afuera, transfiriéndolos a la economía nacional, a cuentas en la economía nacional y generando trabajo en el Ecuador. Eso es lo que vamos a hacer ahora. El Banco Central actualmente del Estado ecuatoriano tiene 5.600 millones de dólares depositados en un banco en Suiza, que se llama el Banco de Pagos Internacionales, queda en la ciudad de Basilea. Esos recursos están ahí simplemente para quedar bien con los banqueros. Pero en momentos de crisis, esos recursos tienen que usarse en el Ecuador. Por eso vamos a hacer una transferencia. Apenas lleguemos al gobierno para que ese dinero se transfiera a cuentas en el país para beneficiar a las familias ecuatorianas. Por favor, está bien tener una cuenta de ahorros, por supuesto que sí, pero en emergencia, que tiene un país entero con millones de sus ciudadanos aumentando los niveles de pobreza, de miseria, de dolor, es cuando hay que apelar a esos recursos e invertirlos para subsanar el dolor en algo por lo menos que pueda aplacar lo material con esos 1.000 millones de dólares que vamos a traer del exterior. Sigamos. Este es, compañeros y compañeras, el programa. Tristemente, este mismo año, el gobierno, en vez de utilizar los recursos que sí tenía en las reservas para poder ayudar a las familias ecuatorianas, decidió prepagar, es decir, enviar dinero al exterior de la deuda externa que recién había que pagar en el 2022 y en el 2023. 2.000 millones de dólares usó este año de forma anticipada. Eso nos duele a los ecuatorianos. Nos duele a quienes amamos a la patria, a quienes amamos a las familias ecuatorianas. Ese recurso tenía que haber servido para enfrentar la parte más dolorosa de la pandemia. Por eso nosotros sí vamos a actuar responsablemente. Vamos a tener primera prioridad. Vamos a tener como primera prioridad a las familias ecuatorianas. Sí. Con esto, queridos amigos, podemos concluir esta fase y más bien pedir escuchar a dos queridas compañeras, Rosalía y Lisette, que nos cuenten sus testimonios de lo que ha significado la pandemia y cómo ven esta iniciativa. Bueno, muy bien. Bueno, interesantísimo, realmente brillante, brillante. Ahí está la propuesta, ahí están las propuestas. Ya nos imaginamos cuando por disposición del Código Orgánico de la Democracia ya los candidatos pues expongan las propuestas. Ya nos imaginamos lo contundente que va a ser este brillantísimo joven economista candidato por la esperanza, exponiendo toda esta cosa. Mire usted, muy explicadito el tema de los $1.000 para cada persona, especialmente las personas, mujeres, madres de familia, y que tuvieron algún tipo de inconveniente con el tema de la pandemia, a 1 millón de personas. Clarito, va a dinamizar la economía. Sí, efectivamente, esto no es solamente una iniciativa de Andrés Arauz, lo viene proponiendo el mismo Fondo Monetario Internacional, lo viene refiriendo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y otros organismos internacionales. Con la diferencia de que lo de Arauz es más innovador, como explicamos, como dicen en Norteamérica, de un big push, de un solo empujón más o menos es la traducción. Acá nosotros coloquialmente decimos de un solo garrotazo los $1.000, ¿no? Los organismos internacionales lo proponen en 3 meses, ¿no? Prorrateado. Pero más bien lo innovador de Arauz es a través de un big
push, es decir, un gran empujón, más o menos se traduce literalmente así. Pero pues ya traduciéndolo ya en nuestro lenguaje coloquial, especialmente de nosotros, lo de la costa, decimos de un solo tanganazo, de un solo agarrotazo, los $1.000 para cada persona. Ya explicó, dinero cualquier cantidad. Todo es cuestión de voluntad política y todo depende de quiénes están en el poder. Y si en el poder están nosotros, los del progresismo, la gente humilde, tranquila, los pobres de la patria estamos, es diferente. Pero si en el poder están como están ahora, los grandes banqueros, los grandes exportadores, importadores, la oligarquía, pues ahí ya no habrán políticas a favor de nosotros. Así de simple es esto. Así que hay que buscarse donde tenemos que buscarnos. Bueno, otro de los temas que nos preocupa ya para finalizar el programa es el tema de la libertad de expresión en el Ecuador. El día de hoy también tenemos una nota antes que dice, esto es gravísimo, la libertad de expresión es un derecho humano y Moreno las restringe a quien piensa diferente. Lo escribe en un Twitter William Ludeña Arias. William Ludeña me suena, parece que es locutor, periodista de radio. Dice, hoy daré a conocer las presiones y problemas que he tenido que enfrentar luego de la entrevista a Masi Rafael, la misma que fue de conocimiento de los propietarios de la radio, el irrespeto a un equipo periodístico que hoy rebasó todo límite con el cierre de los micrófonos. Esto fue en Guayaquil y hay Radio América. Ahí trabaja William Ludeña, porque entrevistó a Rafael Correa. Y bueno, ustedes saben que Rafael Correa acá es entrevistado, dicen brillantes cosas, es una conferencia, es una pedagogía política y una pedagogía económica de Rafael Correa. También otra nota, usted me demostró hace un momentito, también se refería a un medio de comunicación, me parece conocido ese medio de comunicación, a ver si me lo pone para dar lectura mientras lo busca, le doy tiempito a mi compañera que lo busque. Bueno, el tema está bastante preocupante, el tema de la libertad de expresión en el país, mis queridos amigos, está preocupante. Han cerrado a Radio América, el tema de Radio América. Por acá tenemos otra cosa, ¿no? ¿No es así? Ya, teleradio, es urgente, teleradio 1350M, dice, a ver, me quito el texto, ya bueno, no se preocupe, ahí le doy tiempo. Bueno, mientras... Ya. Dice, teleradio urgente, informamos a nuestra audiencia que en la madrugada del lunes 21 de diciembre, hoy sufrimos el desmantelamiento de todos nuestros equipos de transmisión y antenas, por lo que no contamos con señal en el dial 1350 AM. Miren cómo ya están, esto es la desesperación de la derecha del Ecuador. Esta radio me suena, recuérdeme, yo soy un poquito... Hace cadena con Jimmy Jairala cada día. Bueno, el noticiero de Jimmy Jairala es un noticiero brillante, muy bueno, muy democrático, muy decente, muy respetuoso. Jimmy Jairala es uno de los grandes periodistas, muy queridos también. Entonces, dice teleradio 1350M, urgente, informamos... Todo lo que son conectores, todo, cable, conectores, todo eso de ahí. Está saliendo el aire eso, ¿no? Veamos. Aquí lo que es el alternador del motor, se llevaron todo lo que está aquí. Los cables de la batería, todo lo que es cable. ¿Ya? Aquí se llevaron unos cables grandes que venían aquí, que son de estos gruesos que están ahí. Se llevaron la bomba, los cables que están ahí. ¿Ya? La batería, se llevaron la batería, se llevaron todo lo que son conectores, todo, cable, conectores, todo eso de ahí. Aquí lo que es el alternador. Ay, terrible, entonces esto me suena, entonces esa es la radio AM que hace cadenas con la radio con Jimmy Jairala, ¿no? Un café con JJ, está preocupante, eso es señal de desesperación de la derecha, porque las elecciones la va a perder en primera vuelta. Dice William Ludeña Arias, director
Un saludo para Elvis, aquí estamos. Elvis Rolando Vélez Hidalgo. Saludos, abogado Milton Elías. Ya se termina este tormento. Sí, mi querido Elvis Rolando Vélez Hidalgo. Aprovecho para felicitar al departamento, al Departamento de Vinculación Ciudadana del Consejo Provincial. Qué extraordinarios elementos que tenemos ahí, encabezados por el ingeniero Manolo Mera y los compañeros Elvis Rolando Vélez Hidalgo. Está el señor economista, el economista Rubén Lor, sí, Rubén Lor, el señor economista Rubén Lor. Ahí está la compañera Yoki Cedeño Galarza, que ya es coordinadora cantonal de UNES. Bueno, el compañero Ángel Chila. Bueno, un brillante departamento. Bueno, todos los departamentos están muy bien, todos armoniosamente trabajando en el Consejo Provincial. Entonces, mención especial para nuestros queridos compañeros, el licenciado Elvis Rolando Vélez Hidalgo, y a todos los compañeros, a Manolo Mera, por supuesto, a Rubén Lora, el economista, al mismo Angelito Chila, para todos los compañeros, ¿no? Sí, efectivamente, mi querido Elvis Rolando Vélez Hidalgo, ya se termina este tormento y por fin vamos a tener Estado de Derecho, mi querido Elvis Rolando. Abrazo para usted. Usted sabe cuánto se lo quiere, cuánto se lo estima. Dice Romel Herrera, esto tiene que pensar los más candidatos a ayudar al prójimo, no solo ellos que quieren vivir como reyes. Sí, efectivamente. Bueno, William Ludeña Arias, director de noticias de Radio América de Guayaquil, y su equipo de periodistas fueron suspendidos y el espacio radial cerrado una vez que realizaron la entrevista a Rafael Correa Delgado. La libertad de expresión no existe. Y escribe en un Twitter el economista Rafael Correa: lo siento mucho, William. Lo siento mucho, William. Resistan. Esta pesadilla pronto terminará, dice Rafael Correa. Así como nos dice también Elvis Rolando. Este tormento ya terminará, también nos dice Elvis Rolando Vélez. Dice Rafael Correa, el propietario de la radio es Galo Enríquez. Es muy mal tipo, embajador de Moreno en Panamá, y el que le encubre el INA Investment. Ya, entonces no es la radio que le han cerrado, sino un programa de William Ludeña. Es un programa. Es el programa de William que le han cerrado. ¿Aparte de qué? Estamos hablando de la Radio América, es aparte, Radio América, estamos diciendo Radio América también, Radio América estamos diciendo. Dice William Ludeña Arias, de Radio América, es otra cosa, y Radio Teleradio otra cosa. Entonces, William Ludeña Arias, director de noticias de Radio América de Guayaquil, y su equipo de periodistas fueron suspendidos y el espacio radial cerrado una vez que realizaron la entrevista a Rafael Correa. Es decir, la libertad de expresión no existe. El propietario de la radio, escribe Rafael Correa, que el propietario de la Radio América es Galo Enríquez, es muy mal tipo, embajador de Moreno en Panamá, y el que le encubre los INA Investment. William Ludeña Arias escribe: hoy daré a conocer las presiones y problemas que he tenido que enfrentar luego de la entrevista con Masi Rafael, la misma que fue de conocimiento de los propietarios de la radio, el respeto a un equipo periodístico. Perfecto, bueno. Entonces pronto llegará, y la gente comienza a escribir, pronto llegará la libertad de expresión con tu voto por Arauz Rabascal. Sí, señor. ¿En dónde está la libertad de expresión y derechos humanos para ellos? Dice Fanny Correa. Correcto. Bueno, Fanny Correa, sí. Entonces sí, este es otro tema, sí, como habíamos explicado. Es el espacio de noticias de Radio América que lo conduce William Ludeña, es el que cerraron precisamente por haber entrevistado al economista Rafael Correa. Y también la agresión más temprano, hoy día lunes, a la radio, Teleradio, ¿verdad? Que esa radio viene siendo como, ¿qué sería? Como dueño de Jimmy Giraldo o el que hace cadena. Vamos a averiguar. El asunto que está preocupante es la desesperación de la derecha. Se ve perdida la derecha. Están haciendo lo impensable. Bueno, ahí estamos nosotros los del pueblo para estar con nuestra gente. Vamos a despedirnos, queridos amigos, no sin antes saludar a nuestra gente que nos ha escrito, a mi querido Elvis Rolando Vélez Hidalgo. ¿Cómo le va, mi querido compañero? Es un gusto, usted sabe cuánto se lo aprecia. Marianita Moral Cibra, abogado, ¿cómo estamos? Dice, aquí estamos, sus saludos. Gracias, mi querida Marianita. Vamos en lo posible, porque hay muchísima gente, no cansamos a saludar.
alcanzamos a saludar y hay textos muy interesantísimos. Romel Herrera, Elvis Rolando Vélez Hidalgo, Marianita Moralcíbar, Neiser, Fabián Moreira Mendoza, abogado, no hay que pagarlo, no. No sé a qué dinero se refiere Neiser, sería importante que me explique. Bueno, Julio Taramuel, perdón, no puedo leer los textos porque ya no demora que me suene la campanita. Oscar Zambrano, buenas noches, mi estimado abogado Milton Mancilla. La propuesta del futuro presidente Arao es completamente justa y viable. Sí, señor, la propuesta es justa y viable, mi querido Oscar Zambrano, es justa y viable, muy inteligente. Bueno, Faninelli, mi querida Faninelli, ¿cómo estamos, mi querida Faninelli? Pablo Benjamín Loyola, Elianita Machuca, Alexandra, mi querida Alexandra Gómez, como siempre, con mucho cariño, Sandro Rivadeneira, Elizabeth Ortiz, doña Yanet Vera, Elianita Machuca, a ver, Luis Fernando Moreira, me está sonando la campana. Nelly dice, se figuré los 1000 de Arao. Sí, efectivamente, los 1000 de Arao. ¿Ah? ¿Qué dice? Alexandra dice que ya se estaba quedando dormida. Escuchando el programa, se había quedado dormida cuando sonó la campana. Se despertó. Alexandra se estaba quedando dormida y escuchó la campana y le hicieron despertar. Qué mala que es su madrina Yané, mi querida Alexandra, veo usted. Bueno, qué gusto. Nelly, a ver, se refiere a los 1000 que dará Arauz. Respondiendo a Nelly, Fanny, sí, los 1000 de Arao, mi querida Fanny. Entonces, como él le explicó, ¿no? $1000 para cada madre de familia, 1000 personas, ¿no? A ver, 1 millón de personas, ya lo explicó. Entonces, no hay problema, ahí las personas pueden otra vez visibilizar. La ventaja es que queda el programa en la nube, ¿no? Para escucharlo, me parece brillantísimo, mi querida Fanny. Será importante que usted lo escuche. Usted es una persona muy inteligente y también muy entendida en la materia. Vuelva a escucharla. Bueno, saludos Viviana Zambrano, mi querida Viviana, saludos. Qué gusto. También se incorpora con nosotros mi querida Viviana Zambrano, la comadre Viviana. Díganle que se pongan guapas y que manden un video de Feliz Navidad. A todos los... A las chicas migrantes, ya. Entonces... ya, dice la señora Yanet, nuestra directora. Dice que manden. Entonces que dice que se pongan guapísimas, que envíen una foto, un video, sin video, para hacer un premio especial, dice usted, ¿no? Para hacer un video especial para Navidad. Entonces Viviana a ponerse pila. Viviana está acá en el Ecuador. Ella llegó hace 2 semanas. Allá en Europa está Alexandra, bueno, Fanny, Nelly, bueno, todas ellas. Entonces, un videito para más o menos hacerlo trascendente en Antena Global. Bien bonito. Ellas saben hacerlo. Bueno, saludos para todos. José Arturo Velázquez, Julio Olmedo Moreno, Marco Montaño, Estefania Ecuatorianísima, Fanny Nelly, Johnny Tex, Viviana Zambrano, mi querida Viviana, exacto, comadre, la comadre Viviana. Qué simpática que es mi querida comadre Viviana. Paco Medina, José Rodríguez, Luis Alberto Mora. Y todos ellos, no tenemos tiempo. Dice, ya escuché, es el señor, le preguntó si hay que volver. Sí, exactamente, sí. Arao, saludos desde España, Felipe Saquicili. Bueno, saludos para todos. No tuvimos tiempo para leer los textos, pero bueno, ustedes pueden leerlo, ¿no? Pueden revisar el programa, que en la nube, y ustedes pueden visualizarlo una vez más. Saludos para todos, sin excepción, saludos para todos, con mucho cariño. Nos vamos a despedir, exactamente, nos vamos a despedir. Qué bonito programa y cuidado, lo cierran el canal. Hasta mañana, bendiciones, gracias. Juan San Martín, qué bonito programa. Y dice, cuidado, le cierran el canal. Vamos a ver si nos cierran. Una vez nos quisieron boicotear. Bueno, nos vamos a despedir, queridos amigos, amigas. Yo soy Milton Elías. Estamos en Antena Global, su canal digital. Bendiciones para todos. Gracias.